Bueno, buenos días, bienvenidos a la presentación del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. Mi nombre es Jaime Quevedo, soy el coordinador del Grupo Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional. Este es una colección temática, una gran colección temática que se ocupa del patrimonio documental musical colombiano. Un centro de documentación es una entidad que atiende y se ocupa de la compilación, protección y difusión de una información específica relacionada con un campo particular del conocimiento. Nosotros como Centro de Documentación Musical nos ocupamos del campo musical y en ese campo especialmente del patrimonio documental musical colombiano. El patrimonio documental musical colombiano, en este caso entendido como todo tipo de soporte o documento que registra la evidencia de esa expresión o de esas expresiones y prácticas relacionadas con ese patrimonio documental musical colombiano. Esta colección temática documental que es el Centro de Documentación Musical dentro de la Biblioteca Nacional es un proyecto que ha desarrollado una estructura técnica documental en función de la investigación y el servicio. Todas sus colecciones están ubicadas en un mismo espacio y eso garantiza que quien se interesa en la investigación de sus contenidos puede encontrar en ese mismo espacio todos los documentos relacionados con esa información y con ese campo temático. Hay dos razones por las cuales existe la agrupación técnica de estos documentos en un mismo espacio y se ha dispuesto el servicio de esa forma. La primera es que la mayoría de los documentos musicales son documentos de campo, o son documentos manuscritos, o son documentos originales, son documentos únicos. Hay dos razones por las cuales esta situación es así. La primera es que no hubo desarrollo de la industria editorial musical, de la imprenta musical en Colombia. Entonces la mayoría de documentos que provienen de tradiciones musicales escritas son documentos manuscritos, reproducciones manuscritas, reproducciones artesanales o reproducciones industriales. Eso quiere decir que no hubo el desarrollo de un mercado de producción, distribución y consumo de materiales musicales editados por la industria. Entonces, la mayoría de partituras, por ejemplo, escritas para orquesta, para banda, para agrupaciones de cámara, para conformaciones instrumentales y vocales distintas, no están editados. La mayoría de los documentos editados que uno puede encontrar en Colombia, en su mayoría, son documentos para pequeños formatos o para instrumentos solista, por lo general para piano. Eso quiere decir que todos los otros documentos, por ejemplo, para orquesta, para banda, para agrupaciones que superen 3 o más integrantes, en su mayoría son documentos manuscritos. Y son esos los únicos documentos que se encuentran y de ese tipo en otros centros de documentación musical en el país. Hay 18 centros de documentación musical, incluido este. Hay, por supuesto, dentro de sus colecciones y como resultado de la compilación de los fondos documentales, materiales impresos. Hay libros, revistas, programas de mano, fotografías, hay una miscelánea de historias de vida o de hojas de vida de compositores, intérpretes, directores que han tenido que ver con las prácticas y experiencias de la música en Colombia. Entonces, eso es una aclaración muy importante que hacer, que ubica el panorama completo de qué es el Centro de Documentación Musical y qué se entiende por un centro de documentación musical. Y segundo, qué características particulares tiene una entidad de esta naturaleza. A su vez, dado que en estos países esas prácticas y expresiones no solamente están originadas y están representadas y producidas a partir de tradiciones escritas, sino esencialmente y mayoritariamente en tradiciones orales,
es necesario hacer registros documentales de las expresiones y prácticas de las músicas que provienen de tradiciones orales. Y eso quiere decir que hay que hacer un proceso sistemático de registro de evidencias que demuestran el estado, la transformación, la evolución, las expresiones y las variables que esas expresiones han ido teniendo a lo largo del tiempo, porque su forma de producir, transmitir, crear y recrear es en la oralidad. Entonces, por eso tenemos colecciones de campo o colecciones registradas in situ de documentos sonoros y audiovisuales que hacen parte de nuestras colecciones. Estamos hablando de más de 35.000 documentos. Entonces, en primer lugar, el centro centraliza, colecta, protege y difunde patrimonio documental musical colombiano. Centraliza en el sentido de que trata de recuperar la mayor cantidad de documentos que puedan estar dispersos en la región y que al compilarlos conforman fondos y conforman colecciones específicas que se integran en las colecciones que nosotros tenemos. Estamos hablando de más de 23.000 documentos impresos y manuscritos y más de 10.000 horas de grabación de audio y video. Por eso les decía que son en promedio 35.500 documentos de las colecciones de las cuales nosotros disponemos. Entre ellos podemos encontrar programas de mano, historias, testimonios, conciertos que están registrados en estos programas de mano desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, que relatan e identifican quiénes fueron sus intérpretes, los directores o los directores colombianos u otros directores invitados que fueron directores de distintos estrenos, obras que se presentaron en distintos escenarios. El programa de mano nos muestra fundamentalmente, es la única evidencia documental que hay de un hecho efímero. Uno va al concierto, le entregan un programa de mano y en el programa de mano entonces se entera de quiénes tocan, qué es lo que van a tocar, quiénes son los intérpretes de la orquesta, quién es el director. El programa de mano dice en qué lugar se está sucediendo ese concierto, a qué hora sucede, quiénes son los que van a intervenir en el concierto, cuáles son las entidades patrocinadoras, el nombre del escenario en el cual está sucediendo el concierto, y todo esto nos da una cantidad de información significativa que en suma se convierte en un corpus documental muy importante para la investigación, que a su vez se confronta y se relaciona con las obras que son interpretadas, los compositores que son interpretados, las veces que esa misma obra pudo haberse interpretado a lo largo de una década. Entonces, al revisar los programas de esa década podemos evidenciar si se hizo varias veces, etc. Los estrenos que se produjeron de obras de compositores colombianos, etc. Y mucha más información relacionada, por ejemplo, con diseño, con las ilustraciones que cada programa tiene, que tienen que ver un poco con las expresiones visuales y gráficas de la época. Por supuesto, dentro de la colección de documentos están los libros que hacían parte de las bibliotecas de los compositores o de los autores que al desaparecer sus familiares o incluso ellos mismos entregaron al centro de documentación. Una buena parte de esos libros y de las revistas que están compiladas hacen parte de esos fondos y representan documentación muy importante. Igual, en la colección audiovisual, por supuesto, como ya les he contado, grabaciones de campo, conciertos, entrevistas realizadas por el mismo centro de documentación o por otros investigadores. Estamos hablando de más de 10.000 horas de grabaciones sonoras y audiovisuales, registros sonoros y audiovisuales, y algunas realizadas por otros colectores o investigadores que han sido depositados. Las misceláneas de hojas de vida fundamentalmente registran su trayectoria, su catálogo de obras, su biografía, su trayectoria artística, su formación, sus méritos, todo lo que describe
quién es el personaje y qué relación y qué relevancia tuvo con la historia de la música en el país. A su vez está asociada a esa colección una colección de fotografías que igual son fotografías compiladas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días y muestran un poco la evidencia que relaciona las historias contadas en esas hojas de vida con los eventos sucedidos y registrados en los documentos fotográficos. A su vez, el centro busca promover la difusión y la valoración y el reconocimiento del patrimonio documental musical colombiano, tanto escrito, sonoro y audiovisual, y por lo tanto realiza distintos procesos. El primero es un proyecto que se llama Levantamiento Digital de Partituras y Proceso Investigativo. Esto porque mientras los documentos originales permanezcan en manuscrito, resulta muy complicado que las orquestas reproduzcan de los manuscritos las partes para poner en sus atriles y tocar las obras de los compositores colombianos, que solo existen de esa forma. La única manera de superar esa enorme dificultad que hace muy difícil que la música de compositores colombianos circule es editando la música. Pero para poderla editar tenemos que apoyarnos en una metodología que hemos desarrollado y en un proceso que está asimilado a estándares editoriales internacionales de cómo se editan partituras y partituras de este tipo con distintos formatos, extensiones, complejidades instrumentales, técnicas, etc., acompañada de un proceso investigativo que le da soporte a las decisiones editoriales que se toman cuando se editan las partituras en un programa de edición musical. Ese proyecto ha permitido que una buena parte, estamos hablando de casi 150 piezas de compositores colombianos, entre ellas partituras para piano, para canto y piano, música de cámara de distintos formatos, música para orquesta con instrumentos solistas, música para orquesta, música para banda, música vocal, coral, etc. Ha hecho parte de todos los procesos que ya hemos adelantado en la edición de partituras. Y una buena parte de ese resultado está publicado en el catálogo en línea. En el catálogo es posible conseguir documentos que están editados con la ficha técnica que registra la evidencia del proceso investigativo que se realizó, con todas las fuentes de información y las partes, porque contamos con las autorizaciones de uso de los autores o de los derechohabientes y o porque las obras están en dominio público, lo que nos permite socializarlas con mayor facilidad. Busca también este proyecto garantizar la conservación de los documentos originales y propiciar un proceso de conservación que se va actualizando con la evolución de la tecnología que permite que todos los archivos resultado de este proceso se vayan actualizando periódicamente. Una buena parte de estos documentos se encuentran en un aplicativo que se ha difundido, en el cual podemos encontrar música para bandas, música vocal, música de cámara, música de orquesta, música tradicional y compositores centenaristas que abarcan una gran cantidad de compositores del siglo XIX a la primera parte del siglo XX. También ese proyecto de compositores centenaristas incluye, como el proyecto de levantamiento digital de partituras, la digitalización de las partituras originales. Este es un ejemplo de un anabolígrafo que es una reproducción de una partitura en un papel muy frágil, que fue una técnica que se utilizó durante muchísimo tiempo antes de que llegara la fotocopiadora como un proceso industrial de reproducción, y que buscaba que el mismo manuscrito se pudiera reproducir varias veces, como emulando un proceso de producción industrial que la industria no tenía dispuesto. Entonces,
era una forma artesanal de reproducir las partituras. La manera de recuperar estos documentos no es solo dándole un tratamiento particular al papel. Este tipo de transparencias se hacían con alcoholes y con papel periódico porque era el papel que más fácilmente permitía transparentar la copia. Entonces, eso por supuesto no garantizaba una calidad y muchas veces estas entidades documentales como los centros de documentación musical poseen únicamente las reproducciones porque los originales han desaparecido. Lo mismo sucede con las fotocopias. Entonces, pasan a ser este tipo de documentos originales y es a esos documentos a los que tenemos que dedicar atención. Esa digitalización de piezas originales está incluida dentro de ese proyecto de compositores centenaristas. Entonces podemos encontrar en el aplicativo de colección digital de partituras de compositores colombianos tanto obras editadas como obras digitalizadas en ese mismo recurso. Ese proceso de digitalización de documentos analógicos, sonoros y audiovisuales, del cual vamos a hablar en este momento, busca que todos, claro, cuando se hizo registro de documentación sonora y audiovisual originada en comisiones de campo, se hizo desde el momento en que el centro emprendió sus procesos en el año 77-78, se hizo con los recursos que la tecnología disponía en su momento. Y eso quiere decir que lo tuvo que hacer en equipos analógicos y lo fijó en soportes analógicos. Cintas de carrete abierto, casetes de VHS y Betamax, cartuchos de 3/4 o un Matic de video, etc., que permitían la fijación de los documentos sonoros y audiovisuales. Pero hoy en día esa tecnología ya no la tenemos al servicio. Entonces tenemos que desarrollar todo un proyecto que permita recuperar esa información fijada allí y ponerla al servicio. Eso implica un proceso de digitalización siguiendo estándares, tanto para conservar los documentos y los soportes originales que tienen relación con la fijación inicial, como para permitir la circulación de esa misma información a través de nuevos registros de información sonora y audiovisual, en este caso de archivos digitales. Entonces, es por eso que el centro realiza la conversión de medios analógicos y audiovisuales a medios digitales, garantizando tanto la conservación como la difusión de sus contenidos. También el centro desarrolla y tiene a su cargo la revista Contratiempo, es la única revista de su género en su campo en Colombia. Es una revista especializada que se propone la difusión de la memoria musical, el trabajo investigativo y documental de la música en Colombia y crear un espacio lo suficientemente abierto que permita a todas las perspectivas de investigación, de análisis, de producción, desde distintos puntos interdisciplinares, participar en las publicaciones de la revista Contratiempo. Es una revista arbitrada, es una revista que está en procesos de indización y en este momento estamos editando la número 21. Es una revista producida en este momento en lógica digital. Todos sus contenidos son inéditos. Las traducciones son traducciones que no se han hecho antes en idioma español. Se ocupa de realizar homenajes y reconocimientos a personajes muy importantes de la vida musical colombiana y de la investigación. Desarrolla otro proyecto también que busca visibilizar todas estas prácticas y expresiones de la música en Colombia, que es la cartografía de prácticas musicales en Colombia. Esta cartografía es un recurso, es un sistema de información que permite registrar de una manera gradual, progresiva, participativa, incluyente, todo tipo de prácticas musicales en Colombia. Es una cartografía que se realiza con los organizadores, los productores, los gestores de estas expresiones y prácticas de la música en Colombia, con atribuciones de administrador, lo cual permite que en remoto puedan cargar información, actualizarla y modificarla
siguiendo unos parámetros y unas delimitaciones que se han establecido en la gestión de contenidos. Por eso es un proyecto de construcción de conocimiento colaborativo. Entonces, esa es la razón por la cual hemos desarrollado este proyecto cartográfico. Es un proyecto muy importante que les voy a mostrar un poco más adelante. Para posibilitar la circulación de información que hace parte de nuestras colecciones y promover un interés sobre el conocimiento y la apropiación de esos contenidos, desarrollamos varios proyectos ligados a la programación cultural de la Biblioteca Nacional en una franja que se ha denominado Música Contemporánea Colombiana. Esta franja está convocada a través del Programa Nacional de Estímulos y busca que los intérpretes, creadores, investigadores consulten los fondos y produzcan un proyecto que pongan en escena muchos de los documentos que hacen parte de nuestras colecciones. Son utilizados por los distintos grupos que participan de este proyecto y son incorporados a sus propuestas musicales escénicas y son puestos en público dentro de esta programación. Eso quiere decir que cada presentación es grabada, él tiene un programa de mano, tiene unas fotografías y toda esa información se vuelve documento que enriquece nuestras fuentes de información, se vuelven documentos que ingresan a nuestra colección con unas atribuciones de uso. Eso ha permitido que los documentos que hacen parte de nuestras colecciones, incluso algunos de ellos que nunca han sido interpretados o editados, hagan parte de los proyectos de música contemporánea colombiana y se hayan tocado por primera vez en ese escenario, se hayan editado por primera vez dentro de este proyecto, así como el proyecto de un segundo proyecto que es investigación y montaje musical, que está orientado a promover, impulsar y desarrollar la investigación sobre la documentación musical existente, tanto en nuestro centro de documentación como en otros centros documentales. Esta parte del proyecto documental busca que la documentación que ha permanecido almacenada durante mucho tiempo empiece a tomar una dinámica distinta, circule, sea conocida, pueda ser valorada, porque antes no la conocíamos y no sabíamos cómo era, ni qué era, ni quiénes eran sus compositores, y cómo sonaba lo que habían compuesto, más allá de saber que estaba guardada en unas cajas, que ahora está publicada en un catálogo que se puede saber que hay una información sobre ella, sino que además también existe la posibilidad de hacerla sonar, de grabarla y luego poderla consultar y poder conocer quiénes fueron aquellos que se ocuparon de sacarla de las cajas y convertirla en una expresión sonora. Sigamos. Para fortalecer la investigación en el campo documental de la música en el país, se adelantan varios proyectos. Hay un proyecto internacional que busca fortalecer el desarrollo institucional como entidad documental de la música en Colombia y como entidad que lidera el proyecto técnico documental con los otros centros de documentación musical que hay en el país, poniendo en diálogo nuestras entidades documentales con entidades documentales de la música en el mundo. Busca proyectar los avances de los centros de documentación musical en el país y establecer procesos de cooperación con entidades y actores que tienen una trayectoria reconocida en este campo, que en últimas fortalece el desarrollo de proyectos institucionales relacionados con la recuperación, la difusión y la visibilidad de la gestión que hace una entidad como el Centro de Documentación Musical en Colombia. Busca también que documentos que han sido producidos por investigadores musicales en Colombia, que vienen de otros países y han venido de otros países a lo largo de los años, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, etc., vinieron a nuestro territorio, realizaron
realizaron investigaciones etnomusicológicas o investigaciones musicológicas, registraron información, grabaron expresiones, tomaron fotografías, etc. Hoy en día hacen parte de las colecciones documentales de sus países, y esa documentación solo es posible acceder a ella cuando los colombianos viajamos a esos países y consultamos esos documentos. Lo que buscamos es que podamos recuperar esos documentos, tener una copia de esos documentos en nuestro país y puedan integrarse en las colecciones, y los colombianos desde nuestro país podamos conocer cuáles son los contenidos de esta documentación recuperada. Recientemente hemos recibido toda la documentación recuperada de la investigación que realizó George List en Colombia en los años 60 con Delia Zapata Olivella y Manuel Zapata Olivella, que hoy en día se encuentra ya en nuestro catálogo y que estamos realizando los procesos de precatalogación y catalogación para poder incluir la totalidad de la documentación recuperada en este proceso de repatriación. La manera como se formalizan estas relaciones es a través de acuerdos y convenios interinstitucionales de cooperación técnica, investigativa y documental. Para fortalecer la capacidad técnica y profesional en el tratamiento de la documentación musical en Colombia, nosotros realizamos proyectos modelo de gestión documental en los centros de documentación musical en el país. Entonces, lo que buscamos todo el tiempo es que se pueda cualificar técnica y profesionalmente la capacidad de gestión documental de los centros de documentación que poseen colecciones documentales similares a las nuestras, que se desarrollen estudios interdisciplinarios para que en realidad se le dé un tratamiento adecuado, científico, técnico y jurídico de la documentación musical, porque todas estas disciplinas intervienen y tienen una relación muy significativa en la manera como estos documentos se tienen que tratar. En las bibliotecas en general y a través de la formación en bibliotecología, ciencia de la información y archivística, no es un campo de formación específico que informe de manera adecuada las implicaciones de darle tratamiento tanto técnico para su recuperación, su descripción, su conservación, su seguridad jurídica, etc. Y como científico porque los soportes y el tipo de herramientas y dispositivos y equipos que se requieren necesitan un tratamiento técnico y necesitan una actualización que la industria hoy no provee. Entonces se necesita pensar en alternativas que permitan la recuperación de los contenidos que están en soportes que hoy ya no están en uso porque sus equipos lectores tampoco están en uso. Entonces hay que hacer un trabajo allí que trate de complementar todo este proceso. Eso quiere decir que promueve la participación de la comunidad científica y académica y técnica para fortalecer la existencia de ese patrimonio documental musical colombiano. Por supuesto, promueve iniciativas de investigación para que se fortalezca la protección jurídica de ese patrimonio, para la protección de obras huérfanas, de obras anónimas, que son muy comunes y muy frecuentes en este tipo de patrimonio. También, por supuesto, para poder desarrollar todo este proceso, identifica y actualiza la información específica sobre esa documentación. Por eso ha desarrollado un estudio sobre el estado de la documentación musical en Colombia para acopiar análisis y información significativa que aporte información clara para proponer políticas públicas que estén orientadas al fortalecimiento institucional y técnico y de gestión de entidades y coleccionistas. Se ocupa de desarrollar un proyecto de desarrollo de redes, fundamentalmente de las comunidades que tienen relación con el proceso de producción, tratamiento, gestión, difusión, valoración, etcétera, de la documentación musical. Entonces lo que buscamos es que se fortalezca la capacidad técnica de gestión, proyección y organización de la institucionalidad. La institucionalidad documental en Colombia no es una institucionalidad fortalecida.
tampoco es una entidad, una institucionalidad que esté cubierta por una legislación específica, está inmersa dentro de una estructura de políticas general que puede ser contemplada como puede no ser contemplada, y eso le da una situación de vulnerabilidad muy grande. Entonces es necesario enfocar a través de redes el desarrollo de habilidades comunicativas y técnicas para que ese conocimiento y la producción y la organización de esas entidades de documentación musical en Colombia puedan entrar en contacto, fortalecerse, gestionar sus proyectos, reconocer sus potencialidades, desarrollar perspectivas de organización, consolidar su capacidad técnica, etc., para hacer posible que la documentación musical exista como alternativa y como colecciones documentales y como cuerpos documentales que hablan de nuestra memoria cultural y de nuestra memoria social, de nuestro patrimonio histórico. Busca que las comunidades que tienen esa relación tengan un desarrollo como comunidades virtuales, por eso proyecta y gestiona procesos participativos, utilizando por supuesto todas las herramientas que las TIC hoy promueven, y busca cómo fortalecer procesos de producción y análisis y distribución de la información, que implica la distribución de proyectos y servicios, que articula a los miembros de esa red en modos centralizados y descentralizados. Busca socializar los proyectos y busca involucrar socios estratégicos cuya inclusión fortalezca el trabajo de las entidades. En la cartografía hay una capa que está destinada a investigación y documentación musical en Colombia, en donde tiene lugar todo este proceso. Este es el equipo que conforma el Centro de Documentación Musical y allí están nuestros números de contacto. Cuando ustedes ingresan a la página de la biblioteca, toca salir. En la página de la biblioteca ustedes pueden encontrar el Centro de Documentación Musical, en donde está incluida esta presentación, algunos detalles de los documentos que la entidad tiene, y si vamos a Biblioteca Digital, en Biblioteca Digital, donde dice música y partituras, es una denominación que identifica el Centro de Documentación Musical y las colecciones que tiene el Centro de Documentación Musical, así como los proyectos que he mencionado, entre ellos la cartografía de prácticas musicales, la colección digital de partituras colombianas, la revista de Contratiempo, el tesauro, etc. Si entramos a la cartografía, vamos a entrar solamente al portal, porque este proyecto va a tener una presentación específica. Vamos a encontrar allí el acceso a la cartografía de prácticas musicales. Cada uno de estos botones está dedicado a una expresión y práctica. Si pasas el cursor, vamos a ver que el primero está dedicado a músicas tradicionales, el segundo a festivales de música en Colombia, el tercero a expresiones sonoras y musicales de comunidades indígenas, el cuarto a investigación y documentación musical, el quinto al tesauro, y el siguiente es una presentación de la cartografía. Les invito a que lo exploren. Vamos a dedicar un espacio específico para hablar de todo el desarrollo de este proyecto. Todos los proyectos del Centro de Documentación Musical que tienen un desarrollo virtual y que se pueden consultar a través de la web tienen una relación semántica. Todos los vínculos, las relaciones entre la revista, las capas cartográficas, los territorios sonoros desarrollados por el área de música, la información técnica y documental que está vinculada con el catálogo, el tesauro y el desarrollo del tesauro con la web semántica, todo está estrechamente articulado como una información que está vinculada semánticamente. Al regresar,
podemos ver la colección de partituras digitales colombianas. En esa colección están, por supuesto, aquí hay algo que está por resolver, pero a través de este buscador ustedes pueden colocar allí una expresión de búsqueda y pueden encontrar por título, por autor, los documentos digitales que les he mencionado en esta colección. Hay algo que hay que corregir en este aplicativo que está en proceso. La revista Contratiempo, que es una revista digital, está publicado el número 20. En la revista encontramos la historia, los números anteriores, la número 20, los links, que son redes de citaciones entre otras revistas digitales producidas en el mundo, con las cuales tenemos relación y con las cuales hemos establecido vínculos para que tanto sus autores y sus contenidos puedan ser citados y utilizados dentro de nuestras redes de citación mutuas. Contacto, que es un recurso para establecer contacto con la revista, un índice de todas las revistas publicadas a Contratiempo en sus 3 épocas, los lineamientos editoriales que nos indican qué tenemos que tener en cuenta cuando producimos un artículo que queremos poner a consideración o un contenido que queremos producir a consideración de la revista, y un carrusel de noticias que nos informa continuamente información que ha venido incluyéndose y sustituyéndose continuamente sobre eventos que han pasado, que pasan o que van a pasar relacionadas con la actividad musical en Colombia. La revista tiene toda la información editorial, resúmenes de los artículos, reseñas de los autores, resúmenes y abstract, artículos de fondo de corriente, todos son artículos científicos o dentro de los artículos una sección que es una entrevista con un actor importante de la música en Colombia, con un personaje especial. Cada número vamos a tener 1 o 2 entregas sobre esa entrevista. Reseñas de partituras son partituras que la revista publica con una reseña que es elaborada por un especialista, que incluye la partitura editada, en este caso, por ejemplo, piano, audio, partitura, más la reseña, que es un análisis musicológico que hace un compositor o un intérprete, un profesor, un docente, un investigador, y una traducción, Nuevas Manos, que es una sección dedicada a personas que están empezando a escribir, que están apoyadas por el comité editorial y por todo el equipo de la revista para ayudar a mejorar la manera como se escribe, para apoyar la iniciativa de personas que están empezando a realizar su capacidad de escritura y que pone a consideración de la revista sus propuestas. Y luego una serie de reseñas de música que fundamentalmente no circula por los medios masivos y que busca poner en conocimiento y a contribuir a la difusión de esas iniciativas de producción fonográfica, sonora y audiovisual. Y más abajo, el tesauro, que es una de las capas de la cartografía, que también va a tener una dedicación específica en uno de estos espacios. Entonces, está desarrollado en una herramienta que se llama Tema 3, de un bibliotecólogo argentino que se llama Diego Ferreira, y es una herramienta muy dinámica que permite continuamente actualizar y incrementar y corregir información que haya sido incluida dentro de este tesauro. En este tesauro se han incluido ya 3 jerarquías de términos relacionadas con la cartografía. Música, sí, puedes cliquear en cualquiera. Vamos a encontrar todos los términos que han sido incluidos dentro de esta tesauro. Están por la letra B. Hay muchas formas de acceder a los contenidos. Uno puede tomar cualquiera de ellos, darle clic y puede encontrar la jerarquía que ha estado definida o que se ha definido en el uso de esa expresión.
bailador, bailadora del Festival Nacional del Bullerengue. La jerarquía toda está indicada aquí: inicio, música, festivales de música, festivales y géneros, dentro de festivales de música, festivales y géneros, dentro de festivales y géneros, el Festival Nacional del Bullerengue, y dentro del Festival Nacional del Bullerengue, bailador o bailadora que hace parte de la convocatoria de ese festival. Bueno, tiene muchos otros recursos que luego vamos a ver con más detalle y que vamos a tener tiempo de examinar y de reconocer las utilidades que esta herramienta tiene.